12:41, estamos en Decime la Verdad Políticamente Rock. Estamos compartiendo con el señor Nacho Ruspuru, con Cristian Jiménez en la operación de audio, con el señor Reguito en la operación de video, y ya estamos con la primera entrevista. Estábamos esperándolo, ya estaba él en el hall de Vorterix Bahía. Estamos con Jerónimo Fullana. Él es estudiante de Relaciones Internacionales, activista climático, miembro de Fridays for Future Argentina y próximo asistente a la Cumbre Mundial de Alcaldes por el Cambio Climático. ¿Es así? Es así. ¿Cómo andás, Jero? Buen día. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno. La primera vez en Vorterix, así que un placer. Bueno, un gusto. ¿Ansioso? Muy ansioso, como comentaba recién, es una re oportunidad para conocer mucha gente, pero también creo que es una oportunidad para poder traer políticas o ejemplos de políticas públicas a Bahía Blanca, de que se empiece a trabajar sobre otros ejes. Bien, justamente de eso en un cachito te vamos a estar preguntando, pero inicialmente quería preguntarte yo, vos estás estudiando Relaciones Internacionales. ¿Dónde estudiás? ¿Por qué quisiste estudiar esto y por qué quisiste involucrarte también con el activismo climático? Bueno, yo empecé estudiando Derecho en la UNS y no era lo mío, no era por ahí. Y me pasé a Relaciones Internacionales en la siglo XXI. Y bueno, y ahí después me di cuenta que era lo mío. Y ya había un pequeño indicio en la secundaria porque participé del modelo de Naciones Unidas, que se desarrolla acá en Bahía Blanca. Y bueno, y ahí me gustó todo lo de la diplomacia. Y con Relaciones Internacionales también tiene una parte que es de comercio exterior. Entonces ahí también juega y entra conflicto con esto del ambiente, porque sabemos de la explotación del petróleo, del gas, de lo que exportamos, de la agricultura. Y bueno, entonces también cuando lo vi por esa manera dije, bueno, es verdad. Pero también pasa que a nivel, no, gracias, te agradezco, a nivel internacional los acuerdos climáticos tuvieron muchos avances y con el último acuerdo de París, por ejemplo, un retroceso. Entonces creo que a través de la diplomacia se puede llegar a cambiar muchas cosas. Muy bien. Nombraba recién cuando hacía la presentación que vos sos parte de Fridays for Future Argentina. ¿Qué es? Bueno, Fridays for Future es una organización ambiental, un movimiento más que una organización, que surgió con esta activista sueca Greta, a quien conozco, si se quiere, vía virtualmente, porque viste que... Pero sí, la conozco y puedo decir que una vez que la conoces entendés cuál es el sentido del movimiento. Y es mucho más que jóvenes gritando, que mucha gente muchas veces dice que somos jóvenes gritando nada más. Pero atrás de esos jóvenes muchas veces hay gente que está muy preparada y lo que hacemos básicamente, además de capacitaciones y charlas, es, por ejemplo, ayer, también cosas que tienen que ver con la gestión, si se quiere, donde a veces el Estado no llega o está ausente. Se iban a tirar más de 15 computadoras con la pantalla y el CPU, y hicimos la conexión con la Escuela Técnica 2 para que los chicos puedan volver a reutilizarla, los componentes o lo que sea. Porque eso se iba a convertir en basura electrónica y es altamente contaminante. Entonces también estamos en esas cosas. Así que, en resumidas palabras, es un movimiento ambiental que tiene eje en lo que es la educación ambiental, pero también en lo que tiene que ver con la acción. Y nuestra frase es de pasar de la protesta a la propuesta. Bien, ¿y se copan los chicos de las escuelas? Sí, re. Yo creo que últimamente son quienes más tienen conciencia. Y aunque hay proliferación de ideas negacionistas y demás, también son los más curiosos en buscar. Yo diría que las dos grandes aristas de hoy en día es todo lo relacionado con el género y la sexualidad, y por el otro lado lo ambiental. Bien. Nachito. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estás? Vivimos en Bahía Blanca y quería consultarte justamente qué problemáticas ambientales ves acá en la ciudad y cuál es el abordaje que desde el Estado y la sociedad civil se le está dando a esos problemas y qué crítica harías con respecto al manejo del ambiente acá. Bueno, en Bahía Blanca, yo antes de decirlo no pertenezco a la gestión actual, pero me interiorizo porque para hablar, y uno de los ejes es el reciclaje, es el eje tal vez más importante de la gestión actual. Yo creo que en Bahía Blanca, además del tema de los residuos, que
Los bahienses generan muchos residuos, de los cuales son reciclables la gran mayoría. También creo que hay un problema que es a nivel mundial, pero que nos afecta más también en Bahía Blanca, es el tema energético. Y más con una de las últimas declaraciones que hizo el intendente, que esta vez mi crítica, de instalar petroleras en el mar, la exploración sísmica, exacto, y offshore. Y ahí hay una regla de oro que son 3 medidas, y una de las medidas dice que se puede aprovechar y explotar nuestros recursos, pero siempre y cuando al mismo tiempo vamos encontrando sustitutos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles los sustitutos en Bahía Blanca de energías renovables? ¿Cuál es la política energética? Tal vez ahí también, obviamente se involucran no solo el intendente, sino el secretario de producción y demás, pero creo que es algo a tener en cuenta porque, por ejemplo, Santiago del Estero, una ciudad del norte, con todo lo que conlleva, lamentablemente, y mucho más chica en cantidad de habitantes, hace 2 meses más o menos anunciaron 15 colectivos que se abastecen de energía solar. Entonces, se puede desarrollar cuestiones respecto a eso. Jero, vas a viajar con Héctor Gay. No sé si juntos, pero sí va a asistir él. Mira, también. me estoy enterando. Bueno, así que ahí va a tener oportunidad quizá de alguna charla con él. Sí. Sí, no sabía realmente que iba a viajar Héctor. Sabía que estaban convocados varios intendentes, pero mira, bueno, al menos está invitado. Sí, sí. Mira. A ver, mencionás el tema de la producción, ¿no? Mencionaste, creo que incluso hasta la agricultura. Y también mencionás la matriz energética. Yo te consulto, ¿es posible o es viable un ambientalismo que no se pregunte críticamente sobre el modelo de producción y el modelo económico que rige hoy en el mundo? O sea, dicho llanamente, ¿es viable un ambientalismo que no cuestione al capitalismo? Es una muy buena pregunta, y más porque internamente nos las hacemos constantemente. Y mi opinión personal básicamente es que sí es viable, pero no quiere decir que conviva en todos sus aspectos. A esto que voy, que bueno, no sé si lamentablemente o afortunadamente, pero vivimos en un mundo donde el capitalismo es la dominancia, la norma, y que lo que no se puede permitir es que ese capitalismo sea salvaje, que produzca a cualquier costo en el menor tiempo posible y sin importar las consecuencias medioambientales que tenga. Volviendo a esta regla de oro, justamente, esta regla de oro surge del concepto de desarrollo sustentable, que básicamente dice, vos podés explotar todo lo que quieras, pero sin comprometer a las generaciones futuras. Entonces, yo creo que es viable, y además hay un ejemplo muy claro, brevemente lo cuento, hay una empresa que se dedica a armar esas cajas donde vos prendés y te sirve para el fuego. Sí. Que te arma el fuego directamente. Bueno, ellos encontraron que lo que estaban haciendo era altamente contaminante. Pidieron un crédito a un banco, se lo dieron, y con una cascarilla de una fruta, no recuerdo cuál, la tostaron y hicieron que esa caja sea sustentable. Y es un emprendimiento que obviamente está inserto en el capitalismo. Así que, sí, la respuesta es que sí, puede convivir en muchas cosas, en otras obviamente no. Pero sí, se lo cuestiona y mucho. Bien. Jero, y lo que se vayan a analizar en el foro al que vos vas a asistir, ¿crees que se va a poder aplicar acá en Bahía? Yo creo que algunas de las políticas sí, otras no, porque las realidades de Europa generalmente son otras. Otras las prioridades también europeas. Y también, bueno, justamente hablando de, si se quiere, el capitalismo y demás, también las grandes ciudades europeas y también de Estados Unidos también son las que más contaminan. Entonces, alguna de ese dinero de que sacan de la producción y demás va destinado a cosas que en Argentina hoy no podemos cubrir por una cuestión también de la realidad social que tiene Argentina. ¿Cuáles crees que podrían aplicarse acá en Bahía, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo de los colectivos es una buena medida, teniendo en cuenta lo de Santiago del Estero, es una ciudad mucho más chica. También creo que se puede y se tendría que implementar un lugar para poder tirar basura electrónica y que sea tratada con algún químico que haga que pueda descomponerse sin afectar al suelo, que es también uno de los grandes problemas de Argentina, el tema de la conservación del suelo. Bueno, seguir apostando a la energía eólica y, ¿por qué no?,
algo que estaría bueno, una sugerencia tal vez a los edificios municipales que haya o demás, de implementar esto de las terrazas verdes, que es algo básicamente tener plantas en las terrazas, que bueno, en el verano ayuda a que disminuya el calor, una mejor calidad del aire, es para sumar también al plan ambiental, si quiere, de la ciudad. Bien, algo simple que se puede practicar. Nachito. Dentro del C40, ¿no? de este gran foro que se va a estar concretando en días en Capital Federal, digamos, es como una reunión de alcaldes e intendentes de ciudades muy importantes del mundo. Bueno, lo decíamos recién, va a estar el alcalde de Londres, la alcaldesa de París. Digamos, pero es una reunión de gente gobernando ciudades grandes, digamos. Sabemos que en las grandes ciudades hay mucha contaminación vía emisiones, tal vez. Pero uno de los principales problemas, o los principales problemas ambientales, se dan, digamos, en el territorio, ¿no? Ya sea en los océanos, ya sea en la agricultura, digamos, concentrada, en los monocultivos, el extractivismo. Todas estas cuestiones que son enormemente incidentales en materia ambiental, ¿van a quedar por fuera de esta reunión de alcaldes o de alguna forma va a ser introducido y volcado ahí en...? Bueno, es una buena pregunta y tengo, si se quiere, una primicia. Sí. A ver. Pero justamente para asegurarnos de que no queda afuera, estamos planeando, y ya hay fecha, el viernes de la semana que viene, una huelga, una manifestación pacífica, porque es una también de las aristas de Fridays for Future, que sea pacífico y que no, por ejemplo, no cortar calles y eso, y si genera violencia, nos levantamos y vamos a la vereda. Pero vamos a justamente llevar a cabo una huelga pacífica para que estos temas queden, y justo en paralelo a la cumbre, o sea que de alguna manera u otra el mensaje va a llegar. Sí se nos ha pedido que tengamos cuidado al momento de nuestros discursos y demás por una cuestión de sensibilidad y no ofender o herir, pero sí estas cosas van a estar manifestadas, obviamente. De hecho, también una de las cosas tal vez más nombradas en el tema de lo que tienen que ser las demandas es el tema de la ley de humedales, que está bastante, en mi opinión, archivada, no la quieren tratar. Y por otro el tema de los agrotóxicos. Importante también. Tema que, bueno, solemos tratar con Soledad Barruti, Sí, cada vez que pasa por Decime la Verdad. Jero, ¿crees que se le da la importancia justa o la participación también a las y los jóvenes para decisiones que puedan llegar a ser fundamentales? Yo creo que no. Sí, es como... Siempre se escucha la típica frase, ¿no? La de los jóvenes son el futuro, pero también el presente. Y después cuando nos tienen que invitar a tratar los temas serios profundos, no nos escuchan. En el futuro. Claro. En el futuro. Ahí sos el futuro. Como entonces, después también hace poco vi una encuesta en la que decía que solamente el 2% de las posiciones o tomadores de decisiones en Argentina está ocupado por jóvenes. Entonces ahí te das cuenta de que también los números no engañan en ese sentido. Y obviamente que me gustaría decir que sí, pero no sería la verdad y acá estamos en Decime la Verdad. Decime la verdad. ¿Y por qué crees que pasa eso? Yo creo que porque los jóvenes somos demasiado ambiciosos. Y a veces esa ambición se traduce en cuestionar. Y hay mucha gente que no le gusta que cuestionemos o que hagamos preguntas que son incómodas o que las respuestas no nos pueden llegar a gustar. Por ejemplo, un claro ejemplo de eso es la ley de humedales. Quien está trabando la ley de humedales, no me acuerdo el nombre del diputado, de Cambiemos, pero había sido presidente de la Comisión de Agricultura, si no me equivoco, y tenía fuerte relación con el tema de la gente del campo, de los agrotóxicos y demás. Y sabemos que muchos de los incendios de los humedales es por la expansión de la frontera agropecuaria. Entonces, si uno empieza a escarbar, va viendo que están esos lobbies que muchas veces no nos permiten. Así que yo creo que es por eso, porque los jóvenes somos demasiado ambiciosos y cuestionamos mucho. Bien. El joven que no se cuestiona las cosas es una contradicción casi biológica. Casi biológica, Decía es una frase muy conocida.
estamos al borde del colapso, como se dice, digamos, estamos muy cerca del punto del no retorno, porque también esto se plantea inserto en un mundo del cual estábamos hablando recién, ¿no? Cuando yo te preguntaba si es posible defender el ambiente sin cuestionar el modelo productivo, sin cuestionar el modelo económico. Después hoy va a estar Nicolás del Caño acá, después le preguntamos si es que él cree que hay un capitalismo bueno o no. Pero, ¿qué tan al límite estamos? Desde tu visión, por lo menos, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que estamos yendo a un punto de no retorno. Más allá de esto que comentaba recién, muchas veces, y acá en Bahía hay muchos jóvenes que conozco que van a las huelgas y demás, y luego no pasan a la propuesta. Y creo que es ahí donde tenemos que sentarnos a hablar de los temas serios y profundos, o a buscar respuestas, y seguir buscando respuestas. Y estamos yendo al colapso, básicamente porque creo que estamos también atendiendo a una sexta extinción masiva de especies. Cada uno entra a Fundación Silvestre, creo que es la página, y te va diciendo por minuto la especie que está en peligro de extinción o que ya está extinta. Y es alarmante. Y después lo otro, que geológicamente tendríamos que estar yendo a una era de hielo, obviamente que no acá 50 años, pero que ya se empezaría a notar. Y lo que estamos haciendo es lo contrario, o sea, le estamos torciendo un poquito el brazo a la naturaleza. ¿Qué va a terminar pasando? Que la fuerza de la naturaleza es mucho más que la fuerza del hombre. El planeta no se va a acabar, lo que se va a acabar somos nosotros, si seguimos así. De hecho ya hay el caso de Pakistán, de las inundaciones, que no son más del nivel del mar. Y bueno, sobre lo último, sobre el capitalismo ha logrado muchas cosas buenas, pero también ha logrado cosas malas, no sé, estandarización del empleo, las leyes siguen favoreciendo a los más ricos en muchos casos, ha incrementado mucho la desigualdad también. Por eso digo de que cada modelo económico, exacto, es una discusión larga. Pero bueno, yo creo que ya sabemos la respuesta de Nicolás. Sí. Última. Y te liberamos. ¿Cuál sería la primera decisión que tomaría Jerónimo Fullana, la importante, si vos tuvieras el poder o la facultad de poder tomar una decisión que beneficiara a todo el planeta? A todo el planeta. Qué buena pregunta. Nuevo acuerdo climático, que sea vinculante para los estados, donde se le exija a los países más desarrollados y más industrializados metas más ambiciosas. Obviamente serán pocos los que lo firmen, no lo sabemos, pero en el protocolo de Kioto es un claro ejemplo de que firmaron 36 países, y que se le permita, en este caso a la Argentina, capacidad atmosférica para que se pueda desarrollar, prudente, pero que le permita. Y yo lo quiero traer a local. ¿Puedo sí, claro local? Que sí. ¿Qué sería la primera medida? Un plan forestal real. Bueno, claro ejemplo del cambio climático, los ciclones que tuvimos en mayo, en agosto, bueno, y este fin de semana hubo un pequeño temporal. Alrededor de 1.700 árboles, 1.200 cayeron, el resto quedaron en riesgo, y el municipio acá anunció un plan de 3.000. Entonces no es 3.000, es 1.700 reponer y el restante del plan forestal. Y en mi opinión sería un programa llamado Mi Árbol, donde abramos una lista de gente que le interese plantar un árbol en su casa. Qué mejor que la gente que esté interesada en plantar un árbol en su casa, bueno, que lo cuide. Acabo de hacerlo antes de venir para decirme la verdad. Antes de venir para acá. Tierra en las uñas, si no, no te creo nada. Es cierto, sí, mirá, ahí las tengo. Están bastante sucias. Sí, bueno, una joya. La verdad Jero sí, Fullana. bueno, te esperamos, obviamente, al regreso de a la vuelta. Claro, y nos decís, mira, la verdad, todos unos chamulleros, ojalá venga y nos diga, loco, me vengo más esperanzado de lo que fui. Así que, bueno, ojalá sea así. Ojalá te tengamos acá con buenas noticias. Sí, bueno, sí, gracias. Y datazo el último que tiró sobre los árboles. Y un datazo 1.700 se perdieron, no estaría mal. Bueno, a prestar atención también quienes se encargan de este tema. Gracias, Jero. Y a la vuelta, como bien te invitó Nacho, te esperamos acá para que nos cuentes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, me sentí muy cómodo. Gracias. Seguimos con más Decime la Verdad y ya debe estar llegando Nicolás Bartolo, sí. Lo esperamos. Los Nicolás.